Estaba esta alabanza del grupo Eterna Gracia, que lo pueden buscar igual en YouTube, ¿eh? Este video está en YouTube. Vamos a buscar, está hermosa la alabanza. Eterna Gracia, letra y música de ellos, así que un gusto saludarlos también, les enviamos un saludo y ojalá que estén también con nosotros alguna vez, los vamos a invitar igual para que estén nuevamente, porque están grabando alabanza nuevamente. Bueno. Y son de autoría de ellos, es lo más lindo. Bonita alabanza. Y grabada ahí en Hualpén. En la península de Hualpén cerrado ese video, hermoso video. Un saludo a los hermanos chiquillos que también están levantando el nombre del Señor a través de esa alabanza. Cristian, y bueno, tenemos a José en la cárcel y hay varios que también ahí tuvieron algunos sueños, ¿verdad? Sí, en un principio José era el que soñaba. Claro. Y produjo más rabia sobre su hermano, Sí. Pero esta vez en la cárcel eran otros los que soñaban. Exactamente. ¿Sí? Era un copero y un panadero Que tuvieron unos que sueños. tuvieron sueños ahí. Que estaban en la celda, ¿cierto? Para entenderlo, ¿verdad? Sí, habían engañado de alguna forma al faraón y se habían ganado por su engaño a estar en la cárcel, porque estaban ahí junto a José. Exactamente. Sí. Es ahí como Dios cambia la historia en el fondo de que antes soñaba José, pero ahora él no era el que soñaba, sino que él interpretaba los sueños. Pasó de ser el soñador al interpretador de sueños. No sé si será un nivel más de sueño. Del don de Dios. Claro, puede ser. No sé a qué nivel quizá habrá llegado el que me escucha en la casa, si sueña o interpreta sueños. Sí. Pero bueno, yo soy de los que creen en todas esas cosas, sí. En las profecías, en cuando el instrumento se levanta y habla en nombre del Señor. Tal vez no todos, pero sí algunos que demuestran que son hombres piadosos. A lo mejor dentro del mundo evangélico muchas veces hay abuso de los dones espirituales en el sentido de que a veces se ocupa para un desorden, pero sí creo en todas esas cosas y que Dios habla a través de sus instrumentos. Y así pasó con José, pasó de soñar a interpretar sueños y fue muy preciso porque predijo en la interpretación de sueños que el copero se iba a salvar de la cárcel, iba a volver a ser copero del faraón, pero el panadero iba a ser decapitado y que las aves iban a comer su carne. Esa fue como la interpretación del sueño. Y así fue. Y así fue. Se cumplió esa palabra. Se cumplió la palabra y aquí un dato importante que José le dijo al copero, cuando estés con el faraón, por favor, acuérdate de mí, porque yo estoy aquí injustamente, le dijo. No estoy en justicia acá, yo no he hecho nada malo, para que puedas hablar de mí al faraón y puedas salir de acá. Pero el copero se olvidó. Claro. El copero se olvidó y no se acordó de que le había dicho a José que sí, que yo voy a hablar contigo, el faraón. Y pasaron 2 años hasta que el faraón tuvo un sueño. Ahí está. Y hay una profecía también de Joel, que en los últimos tiempos los jóvenes van a soñar sueños y los ancianos soñan sueños, los ancianos. Y ese tiempo también, así ya estaban con el tema del sueño. Pero ellos después soñó el faraón. El faraón tuvo un sueño después. Y el sueño nadie lo podía entender ni decir, él lo contaba, pero nadie podía decir esto significa. Nadie le pudo dar la interpretación al sueño. Exacto, él llamó a los más sabios ahí entre ellos que tenían el reino, pidió ahí a los que tenían en ese tiempo otros dioses a quien consultaban la interpretación y a dioses con D minúscula, ¿cierto? Sí. Pedían ellos a sus dioses, pero ninguno podía interpretar el sueño del faraón, tanto que uno le dijo, no hay persona en la tierra que pueda interpretar, le dijo, lo que tú nos estás pidiendo, no hay nadie que pueda. Y el faraón se enojó y mandó a matar a todos los que no pudieron interpretar el sueño. Exacto. Y ahí fue cuando el copero se acordó de José. Ahí está. Y le dijo, oye, ¿sabes que mientras yo estuve preso había un hombre que es temeroso del Dios de Israel? Y dijo, y pasó esto, y le contó que interpretó su sueño y lo mandó a llamar. Sí, porque aparte ese copero era de confianza del faraón, porque el copero en el fondo lo que le servía el trago o lo que él tomaba, pero él lo probaba primero. Si no moría era porque no era veneno y podía tomar tranquilamente el faraón. Claro. Entonces era de confianza absoluta. Tenía que tener la confianza de que si su copero se lo estaba dando es porque no pasaba nada con ese trago. Exactamente. Entonces era una persona de confianza, así que por lo mismo lo escuchó y José fue ahí
a interpretar el sueño y claro, y ahí pasó que lo interpretó correctamente, habló sobre los años de abundancia y los años de escasez que iba a haber en la tierra. Exactamente. Y producto de eso, después de esa otra prueba, José volvió a ser levantado Exactamente. como el segundo a cargo de todas las cosas que había en Así Egipto es. y prácticamente era un hijo más del faraón. Sí. Porque pudo interpretar, Dios le dio esa bendición de interpretar bien ese sueño. Sí, Y lo tomó el faraón porque en el fondo también creyó en eso. creyó en eso. A partir de que Dios lo utilizara en ese don de poder interpretarlo, entiende el faraón. Y así yo creo, hermano, que es importante que nosotros también, las personas que no conocen de Dios, puedan ver en nosotros algo diferente, igual como lo tenía José. Y si nos dejamos que Dios nos use a través de nuestros dones, de lo que tengamos nosotros, ahí las personas van a ver verdaderamente quién es Dios a través de nosotros. Por eso que ahora Él dejó el Espíritu Santo para que nos ayudara en esta tarea. Así es. Al igual como José soñaba e interpretaba sueños, Amén. yo doy fe de que Dios sigue obrando de esta misma manera. Yo tengo un testimonio, hermano. Sí. Cuando yo era todavía un adolescente, hubo un momento en que soñé. Yo tenía una compañera de básica a unas 4 cuadras de mi hogar y yo caminando llegaba fácilmente. Y yo soñaba, y soñé más de una vez, ella había salido de la básica, estaba en la enseñanza media, que yo iba a la casa de mi compañera de básica, le tocaba su puerta, le decía, vine de parte de Dios a decirte que Dios te ama, y le daba un abrazo. Eso me soñaba. Ese era el sueño. Ese era el sueño. Pero resulta que no fue 1, 2, 3 veces, fueron 4 veces prácticamente. Tanto así que le conté a mi mamá en ese tiempo que estaba viva. Le dije, mamá, ¿sabes que estoy teniendo estos sueños repetidos? Mi mamá me dijo, si lo sueño una vez más, anda, me dijo. Pero sueñalo de nuevo. No me acuerdo si lo soñé de nuevo o no, pues muchos años ya. Claro. Pero lo que sí me acuerdo es que yo sentía en ir a esa casa y hacer lo que el sueño me mostraba y nunca lo hice. Me dio flojera, me dio fatiga, por diversas razones. Era un niño también. Y recuerdo que con los años, siguieron pasando los años y hubo una junta de niños de básica de aquellos años. Nos juntamos, nuestra profesora jefe nos juntó y nos llevó a todos al colegio a recordar los tiempos pasados. Y ahí me encontré con mi compañera que en ese entonces vivía a 4 cuadras de mi casa. Y conversando me dijo, Cristian, yo no creo más en Dios. Y yo le dije, ¿y por qué no crees más en Dios si en la básica tú eras creyente? Y me dijo, yo no creo más en Dios porque mi papá dejó a mi mamá y se fue con otra mujer. Y mi papá es muy amado mío y me dio mucha tristeza y depresión que nos dejara. Y en esa tristeza y depresión me dijo, yo le pedí a Dios varias veces y yo le dije, Señor, yo solamente quiero saber una señal de que tú estás conmigo y de que me amas. Y yo le dije al Señor Cristian, y ya no creo en él, dijo. Y yo le dije, yo no le pedía que viniera un ángel, me dijo, y que me hablara, ni algo sobrenatural. Simplemente que viniera una persona y me dijera que Dios me ama. Eso es lo único que pedía. Y yo me acordé de lo que había soñado cuando era hace hartos años antes. Y yo dije, no puede ser, me agarré la cabeza. Y mi amiga me vio mal, mi ex compañera, me dijo, ¿qué te pasó? Me dijo, es que yo le conté. Yo tuve ese sueño que yo iba a tu casa, te golpeaba, te abrazaba. Y ella va y me dice, no te creo, me dice. No me creyó. Entonces, yo siempre me pregunto, si yo hubiera obedecido, si yo hubiera sido perseverante y hubiera hecho caso, yo hubiera ido a golpear esa puerta, le hubiera dado ese abrazo, hubiera sido, se hubiera cumplido lo que Dios quería, porque ese sueño era por algo. Y así lo entendí. Y resulta que cuando ya nos despedíamos de esa junta de básica, esta compañera me dijo, igual me dejaste pensando lo que me dijiste. Porque yo le dije, aquí la persona que te falló fui yo, no fui Dios. Porque a mí Dios me dijo que fuera a hablar contigo y yo no lo hice. Ah, tú le dijiste, hermano. Le dije. Entonces, mensaje para la gente que nos escucha. Sí. Si alguno sueña y tiene la seguridad que es de Dios, porque es importante
que Sí, tenga la sí, seguridad claro. de que sea Dios. Sí. O interpreta sueños, o tiene cualquier don espiritual que viene de Dios. Amén. Úselo, hermano, úselo. Edifíquese a sí mismo y edifique a otros con su don espiritual, con los talentos y dones que Dios nos ha dado. Amén. Es importante. José podía estar, leíamos, en situaciones terribles, una y otra situación terrible, pero era perseverante. Él podía sobreponerse a la situación y activar lo que Dios le había dado. Eso de prosperar todas las cosas, eso de soñar, eso de interpretar sueños. Él estando en la cárcel activaba su don. Amén. No hay excusa en la situación que estemos, Aleluya. en el momento que estemos, ya sea como tú dijiste, hermano, en montes, en valles. Amén. No hay excusa para no usar lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Porque esto es de Dios, lo que hemos recibido es de Dios. Y si soñamos, es porque Dios quiere que soñemos. Si interpretamos sueños, es porque Dios quiere que interpretemos sueños. Si tenemos don de sanidad, es porque el Señor quiere que nosotros sanemos gente. Sí. Y así sucesivamente, hermano, cada uno use su don y su talento. Porque yo viví en carne propia lo que era de muy chico. Yo creo que esa fue una enseñanza para mí, de pequeño. Dios me enseñó a ser obediente. Dios me enseñó así, con esta experiencia, a ser obediente. Por tanto, ahora yo si recibo algo de Dios, yo si estoy seguro lo entrego, hermano. Lo entrego. Y ojalá que Él pueda seguir siendo así de aquí en adelante. Amén. Qué tremendo, hermano. Gracias por contarnos el testimonio. Y la obediencia es la mejor adoración que nosotros podemos dar a Dios. Entonces, ser obediente, qué bueno, hermano. Y así fue también José. Así. José también así fue. Y después seguir la historia, hermano. Porque nosotros estamos en la parte final, pero igual estamos ya. La ya película avanzados, ¿no? era larga, ¿se acuerdan? ¿No? La película animada era larga porque tenía hartas aristas. Amén. Después tú comentabas en off ahí la parte donde los hermanos ya van a Egipto a pedir Sí. provisiones porque estaban pasando los años de escasez. Sí. ¿Sí? ¿Y tú? En pleno cumplimiento, hermano, del sueño que tuvo el faraón. Porque, bueno, se había dicho que venían 7 años que iban a ser de bonanza, porque iban a tener harta plata, le iba a ir bien, harta cosecha. Y entonces lo que decía el sueño es que en ese tiempo tenían que ellos ahorrar los alimentos, entonces empezaron a ahorrar ese tipo de alimentos porque después venían 7 años de vacas flacas, como decimos nosotros en Chile. Y bueno, así ocurrió. Había una hambruna tremenda en todo el mundo. Entonces los hermanos de José, como estaban en necesidad, fueron justamente ahí a Egipto para comprar alimentos. Y ahí es donde José también los reconoce. Y fíjate que hay algo curioso ahí, que ellos pagan por esos alimentos y ese dinero después se depositaba en las bolsas de ellos, de nuevo. Y ellos no se habían dado cuenta. Claro, José tramó eso. Tramó todo eso, sí. Los hermanos le pagaron a él por los alimentos, al fondo a José. Pero José planeó eso, de que el dinero que ellos habían pagado se los devolvió. O sea, les regaló alimento al fondo a él. Pero hay algo tremendo, que ellos no sabían que ese alimento estaba ahí. Es decir, nosotros, hermanos, nos pasa muchas veces que portamos una bendición, portamos algo grande de parte de Dios, pero no nos damos ni cuenta. Porque lo tenemos escondido, como lo tenían ellos escondido en la bolsa. Yo creo que esta palabra, hermanos, para aquellos que nos están escuchando, para nosotros también, de que eso que tenemos escondido que aparezca. Porque no sabemos que tenemos un tesoro escondido con nosotros. Y va con nosotros. Y hasta que después se dieron cuenta de que estaba ahí. Y que no pagaron ni un precio ellos no. Es decir, nosotros, ¿qué precio hemos pagado? Cristo pagó por nosotros. Amén. Lo mismo que pasó con Cristo, en ese momento le pasó a los hermanos de José. Pero eso grande, ese tremendo Dios que tenemos nosotros va con nosotros. Pero falta reconocerle o llevarlo adelante. Y saber que está con nosotros. Que eso es lo que no tenían, o no tuvieron en ese momento los hermanos de José. Amén. Portamos nosotros, hermano, una gloria tremenda. El milagro va con nosotros, pero no lo tenemos, a veces no lo ponemos en práctica, porque no nos damos ni cuenta del Dios que tenemos. Sí, yo creo que uno de los grandes obstáculos que el enemigo pone en contra de nosotros son las distracciones de estos tiempos modernos. Sí. Yo, por mi profesión, yo como informático, Claro. en la informática se está viviendo una revolución increíble a través de lo que es la inteligencia artificial. Eso. Y me pasa a mí que yo soy un amante de mi profesión.
Y gasto horas, ni te explico, para entender lo último de la inteligencia artificial, cómo adaptarlo a mis procesos de trabajo, cómo programar más rápido con la inteligencia artificial, etcétera, y las novedades. Me encanta saber qué está haciendo, voy a hablar un poco técnico, a la empresa Anthropic, OpenAI, qué es lo que está haciendo Google por el lado de Gemini, y me empiezo a meter en YouTube horas de inversión que, bueno, por un lado es mi trabajo y me sirve para mi trabajo, pero busco con esa misma intensidad de Dios en estos tiempos. Como dices tú, me preocupo de la bolsita que fue de gracia, que yo no hice nada para ganarme lo que fue Jesucristo. Sí. Entonces, yo creo que uno de los grandes enemigos de estos tiempos no es quizá el espíritu pobre, sino que el espíritu que está lleno de muchas otras cosas, las distracciones de este mundo. Y tremendo, hermano, porque cuando ellos ya empiezan a reconocer eso, toda la familia al final, toda la familia de José se muda y va para Egipto, ¿verdad? Y ahí empieza ya a nacer una gran nación como fue el pueblo de Israel. Sí, y un poquito antes de eso, hermano, Sí. hay una palabra gloriosa que José le dijo a sus hermanos cuando ya José le dice, les confiesa que él era su hermano menor. Sí, claro, ¿verdad? Sí. Les dice, porque al principio estaba oculto y entre sus ropas egipcias Claro. no aparecía el hermano que habían abandonado. No, porque lo vendieron como esclavo, así que nunca pensaron que el que está ahí, segundo jefe de Egipto, Claro. era hermano de ellos, nunca pensaron. Claro, entonces no lo reconocieron. No. Pero cuando les confesó, es lindo esto, dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y le dijo, yo soy José vuestro hermano, el que habéis vendido para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y esto es hermoso, hermano. Sí. Es hermoso porque José estaba reconociendo que en todas las cosas que él le había pasado, que habían sido cosas difíciles y duras, era porque el Señor le había permitido y por un propósito más grande. Incluso perdonando a sus hermanos, diciéndole, no se entristezcan ustedes de haberme vendido, Sí. de haberme dado como esclavo, porque era un propósito de Dios para poder preservar la vida de muchos. Amén. Claro. Entonces, hermano, si nosotros pudiésemos ver lo que Dios ve, como tú bien dijiste, nosotros vemos el ahora, Sí. el instante, Sí. pero si pudiésemos ver lo que Dios ve, quizás cuánta situación que a nosotros nos ha parecido angustiante, cuánta situación que a nosotros nos ha parecido triste, sea solamente parte de un propósito mayor que Dios esté usando Sí. para bendecir a nosotros mismos y a nuestro entorno aún más, para poder hacernos grandes hombres, Sí. así como José. Amén. Ese mal que tuvieron contra él se volvió en bendición. Bendición. O sea, todo lo malo que quiera hacer el enemigo con nosotros, hermano, va a ser de bendición. Por eso que cuando la pelea que hubo y que habla la palabra, cuando cayó Satanás con los ángeles, con un tercio de los ángeles cayó. Pero los que son buenos para matemáticas, hay 2/3 entonces de ángeles buenos. O sea, por un demonio que nos quiera hacer daño, hay 2 ángeles, hay una protección doble de Dios. Y no sé cuánto nos tomamos esa palabra, hermano, de que hay una protección divina de parte del Señor. Todo lo malo que nos quieran hacer se convierte en bueno, porque está con nosotros el Todopoderoso. Y importante que lo vemos en la historia de José, querido hermano Carlos, que eso nos va a evitar muchas veces quizás que nosotros caigamos como esclavos, Sí, que nos vayamos presos, sí. que nos pasen cosas malas, en eso Sí. quiero decir. sí, exactamente. Pero todo nos va a ayudar a bien. Sí, es verdad. Para los que estamos en Cristo Jesús, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, eso es lo que muchas veces en medio del proceso no lo vemos. Tengo un amigo hace poco que la está pasando bien mal y me decía, la verdad es que uno en el proceso parece que Dios y Jesús se escondiera. Se escondiera, uno se siente solo. Es como en la barca, donde estaba durmiendo. Estaba en la tempestad, estaba Jesús en la barca, pero durmiendo. No, entonces, ahí se desesperaron. O sea, está ahí, estaba Jesús ahí, en la tempestad, pero pareciera para nosotros, o para los discípulos,
de que no estaba haciendo nada. Sí, Pero está ahí. está ahí y siempre está ahí con nosotros. Sí. Eso es importante. Entonces, una de las cosas que yo admiro de José, de la historia que hemos Sí. estado comentando en esta tarde, una, su perseverancia. Sí. Perseverancia, aún en los peores escenarios, él perseveraba. Y segundo, la misericordia tan grande que tuvo con su familia, con sus hermanos. Sí. Porque cualquiera quizás hubiera dicho, no, no voy a ayudar a mi hermano, me vendieron. Me vendieron como esclavo. Sí. No se merecen mi ayuda. Claro. Ahora vienen. Claro, ahora vienen. Sí. Para que se den apurado bien, y claro. Podía haberlo pensado también Sí, así. claro, y cualquier corazón humano quizás lo hubiera pensado de la misma manera, Sí. pero él tuvo misericordia de su hermano. Entonces, al igual que el Señor nuestro Dios tuvo misericordia de nosotros, Amén. estando perdidos, y mandar a su Hijo Jesucristo y Jesucristo pagar por nosotros. Tuvo misericordia de nosotros, Amén. siendo aún malos nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a tener misericordia con nuestros hermanos? Sí. Y sobre todo, como comentaba hoy día con un hermano, de que se nota eso sobre todo en aquellos que nos hacen mal a nosotros. Ahí tiene que notarse de que uno es misericordioso con los demás, con aquellos que nos hacen mal, porque el que me hace bien Facilito. es fácil, eso. No hay una... Tome su cruz y nieguese a sí mismo, entonces no hay ninguna negación de sí mismo porque es fácil. Pero con el otro, con el que nos ha hecho mal, cuesta. Por eso que cuando Judas vende a Jesús, Jesús igual le dice, amigo, le da un beso, Amigo. Y el otro le da un beso para traicionarlo, y él igual le dice amigo, en la tradición misma, imagínate. Venía listo, todo planeado, le habían pagado, venía con palos, todo orquestado para venderlo, pero igual Jesús le dice amigo. Esa es una misericordia tremenda, hermano, que es lo que tenemos que mostrar con los demás. O sea, una palabra tremenda hoy día, esta tarde, hermano, de José la historia. Tremendo, tremendo hombre de Dios, del cual podemos sacar. Quizás nosotros sacamos alguna enseñanza nomás, pero Sí, ¿cuántas enseñanzas más? Claro. Y tiene hartas formas de Cristo, hay hartas cosas de él muy similares a Jesús después en el Nuevo Testamento. Y que gracias, hermano, por compartir esta palabra con nosotros, hermano. Así Gracias que- a ti. Y te quería pedir si que tú podemos hacer una oración, hermano, gracias por este tema, para luego dar un aviso que tenemos que dar, pero para terminar esta palabra nosotros que Dios nos ha regalado hoy día es por algo, para cambiar y ver cómo estamos nosotros y ser agradecidos. Varias enseñanzas, lo que ustedes han escuchado, que puedan ponerlo por obra en sus vidas, de lo que Dios les ha entregado en esta palabra. Amén. Muchas veces me pregunto también cómo Jacob creyó tan fácilmente que su hijo había muerto. Los hermanos le trajeron su ropa ensangrentada con sangre de un cordero que encontraron por ahí. Mira, Y ni siquiera quiso ir a ver si habían restos, por lo menos la Biblia no lo relata. Claro, sí. No lo relata. de ver el cuerpo, Sí, claro. de ver. Y hay mucha gente también que quizás ha tenido un José en su vida, sueños, y que hoy en día dice, no, está muerto, ya no va a ser más. Sí, Y hay mucha gente que ve que su José está muerto, su visión, su sueño, su familia, en el fondo, familia. su ministerio, Mm. el trabajo donde no le queda nada. Claro. Pero no estaba muerto José. Amén. Y así tampoco no está muerto ninguno de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestras visiones, de lo que el Señor ha entregado a nosotros, no está muerto. Nuestro José no está muerto porque Cristo vive y Él resucitó por nosotros y nos va a dar vida eterna muy prontamente. Y eso que lo tomen los hermanos que nos están escuchando, por las personas que nos están viendo, el José de ellos, su propósito, su familia, el matrimonio, lo que tengan, no está muerto. No está Lo muerto. que Dios nos viene a decir esta tarde, hermano, en la dirección. Amén. Oremos. Amén, hermano. Gracias, Señor, en esta tarde por Aleluya. permitirnos compartirte tu palabra, Señor, a través de los distintos medios que tú has puesto en estas épocas, Señor. Compartimos tu palabra quizás a 10, quizás a 20, quizás a 50, Señor. Pero donde se escuche, Señor, pueda escucharse fuerte tu palabra, Señor. Padre, para poder, Dios mío, Señor, levantar los corazones, Señor. Para poder, Dios mío, hacer que muchos más vuelvan, Señor, a tus caminos, Señor. Padre celestial, muestra, Señor, a tus hijos de hoy en día, Señor, a los José de estos días, Señor. Hijos perseverantes, Señor. Hijos capaces de usar sus dones espirituales.
hijos capaces de tener misericordia por su prójimo, incluso cuando ese prójimo, Señor, lo ha bofeteado o lo ha fallado. Señor, ayuda, Dios mío, Señor, también a aquellos, Dios mío, que ven a su José muerto, Señor, sus sueños, sus propósitos, los dones que pusiste en ellos, los ven muertos, Señor. Más, Señor, no está muerto, Señor, porque tú vives para siempre, Señor. Padre, mientras hay vida, hay esperanza de seguir, Dios mío, Señor, trabajando para tu obra y prosperando, Señor. Ya sea que tengan 20, 30, 40, 50, no importa la edad, Señor, Padre Celestial, pero tú, Dios mío, nos usas a cada uno de nosotros de acuerdo a tu divina voluntad, Señor. Te agradezco, Dios mío, por este canal, te agradezco por la vida de mi hermano Carlos, Señor. Prospéralo grandemente más, Señor. Prospéralo grandemente más a él y familia, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a perdonar y a hacer tu voluntad, Dios mío, en estos tiempos. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Dios te bendiga mucho. Tremenda palabra. Por ahí ahora vamos a dar, hermano, un aviso de una actividad que es una caminata cristiana. Porque, bueno, toda cosa, como tú decías, tenemos que hacerla para Dios, hasta la parte física. ¿Cómo estamos con una caminata cristiana? ¿Cómo estás tú para...? Uy, ahí el Señor me prueba, pero con la ayuda del Señor le damos nomás. Miguelito por ahí tiene una publicación que está de nuestro hermano Paolo, ¿cómo está? Que ya él nos escribió una vez y ya publicitamos una vez una caminata que hubo anteriormente partió en el Cerro Caracol, pero ahora en Chihuayante va a ser. Así que, Máster, no sé si nos puede compartir, ahí está la publicación, mire.